Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Vamos a continuar con la serie dedicada a las revoluciones liberales, a la época de las revoluciones que se produjo en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Hemos visto en vídeos anteriores el desarrollo de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Napoleón, recordemos que fue derrotado en 1814 por las potencias absolutistas. Sin embargo, la presencia de las tropas francesas y la difusión de las ideas de la revolución había llevado a Europa o había difundido por Europa dos nuevos planteamientos políticos que en el futuro van a ser clave para entender las sociedades contemporáneas. Por un lado el liberalismo y por otro lado el nacionalismo. La derrota de Napoleón, una vez derrotado Napoleón, se convocó el Congreso de Viena, que va a durar entre 1814 y 1815. En ese congreso se van a reunir los principales dirigentes de los países absolutistas, Prusia, Rusia, Austria, etc., también Gran Bretaña, y por otro lado habrá un representante de Francia, en este caso Talleyrand, porque se consideraba que la Francia que estaba allí representada era la Francia absolutista y no la Francia revolucionaria que había sido derrotada. El congreso, como he dicho antes, se celebró en Viena, en este palacio que podéis ver aquí, y los participantes principales fueron Austria, Prusia y Rusia, las grandes potencias absolutistas vencedoras, Gran Bretaña, que también quiere ver qué se va a cocer dentro de este congreso, y Francia. Los principios que van a predominar o que se van a querer implantar en Europa a través del Congreso de Viena son 5. Por un lado, el absolutismo. Es decir, el absolutismo será entendido como la única forma natural de gobierno de los pueblos de Europa, un gobierno absolutista, a pesar de que la presencia de Gran Bretaña hacía evidente que no todos los países tenían este tipo de régimen. A partir de ahora se considera el único aceptable para el continente. Legitimismo, es decir, el trono debe ser ocupado por los monarcas que por su dinastía le corresponde. Todos aquellos monarcas que fueron depuestos por las tropas napoleónicas o por la intervención francesa deberán ser repuestos a sus tronos. Un ejemplo muy claro lo tenemos en España con el rey Fernando VII. No solo volverá como monarca, sino que además volverá como monarca absoluto. El tercer punto es la búsqueda de un equilibrio entre las potencias europeas. La intención es que ninguna de ellas sea tan potente como para poder lanzarse a una guerra contra las demás. Es decir, se busca un equilibrio en el escenario para asegurar la paz entre las grandes potencias. También se crea o se prepara un sistema de congresos que se reuniría periódicamente para analizar la situación en Europa y, si fuera necesario, nos vamos al último punto, el intervencionismo, es decir, actuar en aquellos países que las circunstancias o a ellos pensaban que les obligaban, porque o bien está a punto de desarrollarse una revolución o una revolución ha triunfado y entonces lo que no se quiere bajo ningún concepto es que vuelva a ocurrir lo que pasó con la Revolución Francesa, que sirva de ejemplo a otros países y todo el sistema absolutista que se está creando en el Congreso de Viena pueda venirse abajo. Al fin y al cabo, la idea principal es que en todo este periodo que hemos estado estudiando, desde 1788 hasta 1814, en Europa no había pasado absolutamente nada. Había que olvidarlo todo como una mala pesadilla. El mapa de Europa, tras la caída de Napoleón, quedaba organizado de la siguiente manera, ¿vale? Llaman la atención, con respecto a la actualidad, algunos detalles. Por ejemplo, ese reino de los Países Bajos que englobaba tanto a Bélgica como a Holanda. Por otro lado, vemos como Alemania no existe como país, está el reino de Prusia y luego un mosaico de diferentes estados. El Imperio Austriaco también ocupa prácticamente el centro de Europa. Por otro lado, tenemos una Italia que también está dividida en diversos territorios. El intervencionismo va a dar origen a lo que se conoce como la Santa Alianza, un acuerdo entre Austria, Prusia y Rusia, al que después se uniría Francia, para intervenir en el caso de que en alguno de los países de Europa se esté llevando a cabo una revolución y evitar de ese modo cualquier posibilidad de contagio a otros países. En cuanto a las ideas políticas que se habían expandido con la revolución y con las conquistas napoleónicas, destacan dos, el liberalismo y el nacionalismo. En cuanto al liberalismo, tengamos en cuenta que digamos que los principios que aceptaría cualquier liberal sería la defensa de la libertad individual,
la soberanía nacional, es decir, el poder que reside en el pueblo, la separación de poderes y todo esto recogido en constituciones. Ya hablamos en otros temas, en otros vídeos, de lo que era una constitución. Volveremos a hablar de ello. Por otro lado, también quieren generar una nueva sociedad basada en una igualdad legal en la que se hayan abolido todos los privilegios de los estamentos. Pero no todos los liberales están de acuerdo. Si estos son los principios generales que todos van a aceptar, nos vamos a encontrar luego con dos tipos de liberalismo. Por un lado, un liberalismo conservador, doctrinario, moderado, como queramos llamarle, que a los principios anteriores añade que en las votaciones, esa plasmación de la soberanía nacional, que es el voto, el sufragio, debe ser censitario, es decir, limitarse a aquellas clases que aportan al censo, es decir, que pagan impuestos, que tienen cierta riqueza. Harán hincapié especialmente en la igualdad jurídica frente a la igualdad, por ejemplo, económica, y entre las libertades aceptan por completo las libertades individuales, pero se limitan a aquellas que se disfrutan de manera colectiva, como la huelga o la organización de sindicatos. Frente a ellos, un liberalismo popular, democrático, progresista, como queramos llamarle, según los diferentes países, que a estos principios añade un sufragio universal masculino de momento, se amplían las libertades, especialmente las colectivas, y también exigen reformas sociales en el ámbito del laboral, en el ámbito de la enseñanza, que de alguna manera mitiguen las desigualdades económicas. Es decir, que no solo se centra en la desigualdad política legal que se combatía contra el absolutismo, sino que también hace hincapié o refuerza la idea de que hay que trabajar por una igualdad social y económica. Estos dos liberalismos, evidentemente al principio, cuando luchan contra el absolutismo, van de la mano, pero después veremos cómo a medida que se vayan implantando, tendrán que combatir entre ellos por el espacio político y decidir qué tipo de sociedad, qué tipo de liberalismo se va a implantar en los diferentes países. En cuanto a los nacionalismos, veremos que el nacionalismo despierta en Europa de una forma muy fuerte con la invasión francesa, donde son los pueblos, muchas veces son los ciudadanos, los pueblos y no los monarcas los que se levantan en armas contra la invasión francesa, y esto hace que se vaya creando una sensación de colectivo, de nación. El concepto de nación podemos verlo desde dos puntos de vista totalmente distintos, ¿vale? Por un lado, el modelo racionalista francés, derivado de la Ilustración, que entiende la nación como una agrupación de personas que viven en un territorio común y que tiene una serie de cosas en común. Por ejemplo, una lengua, una cultura, una historia, tradiciones y sobre todo una voluntad de estar juntos y de crear un proyecto común. Eso sería el concepto de la nación desde un punto de vista racionalista, del que surgirán, por ejemplo, los modelos en las diferentes repúblicas francesas. Por otro lado, también esta es la época en la que se desarrolla el romanticismo alemán, unas filosofías mucho más individualistas, con unas miradas a pasados mitificados, idílicos, y que ven en la nación como una especie de alma, un espíritu que es independiente, que va más allá de los deseos de los individuos y que muchas veces está relacionado con un concepto más étnico, más identitario de lo que es la nación, ¿vale? Veremos cómo estos dos modelos se irán desarrollando. Por ejemplo, el del romanticismo alemán tendrá mucha importancia en movimientos que se van a crear posteriormente, como por ejemplo los fascismos. Vamos a ver también que podemos analizar los nacionalismos desde el objetivo que quieren lograr. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con una serie de nacionalismos que son centrífugos. Es decir, hay países, imperios supranacionales, que formados por gente de muy diversos pueblos, y que lo que se intenta o lo que van a procurar es que dividir estos grandes imperios y ajustarlos a las identidades nacionales. Eso sería lo que ocurrirá, por ejemplo, en la primavera de los pueblos en el Imperio Austriaco, ¿vale? Fijaos que el Imperio Austriaco, como podéis ver en el mapa, estaba formado por muy diversas nacionalidades. Por otro lado, como veremos en Alemania y en este caso en el mapa que tenemos aquí en Italia, también nos vamos a encontrar con otro tipo de nacionalismo, que lo que se encuentra es con países con territorios disgregados, es decir, en este caso en Italia, diversos territorios, reinos, repúblicas, ciudades-estado, incluso territorios ocupados por otras naciones como el Imperio Austriaco, y lo que quieren es
crear esa nación juntando todo este puzzle y creando un país, un estado que al fin y al cabo lo que el nacionalismo está intentando crear es una coincidencia entre los territorios de los estados y las naciones que en ellos habitan. Evidentemente eso siempre va a ser tremendamente complicado porque la gente tiene la costumbre de moverse de un lado para otro y estos territorios van a ser permeables y nos vamos a encontrar que en todas partes va a haber minorías de diversa índole. Por lo tanto, de momento lo que nos quedaremos es con estas dos visiones del nacionalismo, con estos dos objetivos, o bien un nacionalismo centrífugo de querer separar aquellos imperios supranacionales como Austria, como Rusia, y por otro lado los que pretenden agrupar en un solo país territorios que están dispersos. A esto debemos sumarle la idea de los liberalismos. Al final nos vamos a encontrar que durante las primeras revoluciones, nacionalismos y liberalismos van a ir un poco de la mano, más o menos hasta mediados del siglo XIX, pero posteriormente, a partir del surgimiento de los movimientos obreros, especialmente del marxismo, que es un movimiento que tiene una idea supranacional, una idea de clase más allá de la nación, vamos a encontrarnos con una serie de nacionalismos conservadores que lo que van a querer es hacer de contrapeso a estas ideas universalistas que pretendían desde los movimientos obreros. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos en el próximo explicando los acontecimientos de las revoluciones de 1820.